Hola, soy Carlos López, colaborador del Instituto Canción. Bienvenidos al programa de formación para la adaptación del curso ministerial o ACM. En este video quiero hablarles de los fundamentos sobre los cuales se ha construido este programa y compartir algunos elementos de reflexión que espero les sean útiles a la hora de emprender este proyecto maravilloso en su sede. A estos fundamentos les hemos denominado bases pedagógicas y a continuación voy a resumir estas bases en 7 puntos. 7 bases importantes que debemos tener en cuenta en cada una de nuestras clases de la ACM y que deben ser algo así como nuestras coordenadas para recorrer el camino de este proceso. Como primer punto, el ACM busca ofrecer una educación integral. La idea de una educación integral u holística, como algunos también la denominan, es reconocer que los seres humanos se desarrollan de manera simultánea en diferentes ámbitos. Es decir, nos desarrollamos y desenvolvemos tanto en ámbitos intelectuales como físicos, motrices, artísticos, sociales, emocionales, entre otros. Entonces, cuando hablamos de una educación integral, nos referimos a una educación que es consciente de estas áreas del desarrollo humano. Una educación que piensa que educar no se trata solamente de un proceso intelectual, o una educación que contempla varias dimensiones del ser humano, que las conecta, una educación que las promueve. Por ejemplo, cuando estemos compartiendo con un estudiante un tema que pareciera tener implicaciones solamente en el terreno intelectual, por ejemplo, debemos como profesores, como institución, ser conscientes e intencionales en la conexión de ese tema con otras áreas del desarrollo humano. Por ejemplo, si aportamos a la formación de artistas, no solo nos concentramos en la técnica del arte, también nos concentramos, por ejemplo, en las implicaciones intelectuales, sociales, emocionales, culturales, entre otros, que conlleva el formar un artista. Como segundo punto, el ACM abraza con fuerza la idea de un aprendizaje significativo. Como su nombre lo indica, el aprendizaje significativo busca llevar al estudiante a una experiencia o a una vivencia de aprendizaje trascendental y memorable. Es decir, buscamos que los estudiantes se lleven una experiencia que puedan recordar, una experiencia que los transforme, una experiencia que cambie su manera de pensar. ¿Por qué no? Que cambie su manera de ser. Un aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante, a través de la vivencia de la clase, relaciona información nueva con información que él ya posee y reajusta su percepción, sus creencias, sus sensaciones, su conocimiento frente a uno u varios temas. Y es ahí cuando el estudiante hace clic y se da la experiencia del aprendizaje significativo. La relación entre ambiente, proceso y contenido es fundamental para lograr esto. Cuando docentes solemos enfocarnos mucho en el contenido, pues esto pasa mucho porque desde las experiencias de la escuela nos han hecho mucho énfasis en la importancia de dominar los temas, de dominar los contenidos. Pero la verdad es que es tan importante prestar atención al contenido como al proceso que llevan los estudiantes y también al ambiente en el cual están aprendiendo. Por ejemplo, cuando planeamos una clase o una serie de clases, resulta fundamental que pensemos no solo en los contenidos, debemos pensar en el ambiente que se va a desarrollar en la clase, pues es a veces a través del ambiente y es a veces solamente con un ambiente muy impactante cuando el estudiante logra aprender. Una experiencia vale más que 1000 palabras, ¿no? Es decir, podemos decir mucho, pero a través de una experiencia y una vivencia significativa, el estudiante puede ver impactada su vida. Y son cosas sensoriales que pueden ocurrir en la clase, pueden ser cosas visuales, pueden ser cosas auditivas, etc. La luz de tu salón, la forma en que colocan las sillas, los instrumentos, la forma en la que las personas y los estudiantes interactúan y se mueven en el espacio, son todos ellos aspectos fundamentales del ambiente y del aprendizaje significativo. Debemos entonces planear y desarrollar nuestras clases no solo en términos de contenido, sino también pensando en el ambiente y en el proceso. Un tercer punto de la ACM, una tercera base, es la educación por competencias. Este es un asunto central de la ACM y dada su gran importancia, le dedicaremos un video solo a este tema más adelante. Pero a modo de introducción, las competencias se refieren a una forma particular de pensar la educación. En esta forma de pensar no solo nos enfocamos como profesores en lo que tiene que aprender el estudiante,
Más bien, nos enfocamos en aquellas cosas que el estudiante puede hacer con lo que ha aprendido. Nos enfocamos más bien en las destrezas, las habilidades, las capacidades que el estudiante desarrolla y en cómo las aplica en una situación específica. Es decir, el enfoque de la educación pasa de estar en lo que se aprende a estar en cómo te desenvuelves con lo que aprendes. Como ya les mencioné, trabajaremos con mayor detenimiento en este tema de las competencias más adelante. Un cuarto punto del ACM es la articulación entre la teoría y la práctica. Hoy en día los estudiantes de música pueden tener contacto con una experiencia musical sin necesariamente tener una formación teórica. Un ejemplo de eso es lo que ocurre cuando la gente aprende viendo videos prácticos en plataformas como YouTube. Un peligro inminente que se deriva de esto es que los estudiantes entienden o pueden llegar a entender que tal vez la teoría no es tan importante para aprender música, cuando en efecto sí lo es. Ahora bien, la situación que se presenta, y otra situación que se presenta y que es paradójica esta que acabo de decir, es que muchos docentes a veces nos enfocamos primordialmente en los aspectos teóricos y dejamos de lado el lado o incluso relegado el tema de la práctica. En este caso, cuando se parte solamente de la teoría para aprender música, estamos enseñando lo que en un primer plano probablemente no le interesa tanto a los estudiantes. Y si no conectamos estos elementos teóricos con su interés artístico, puede ser que los estudiantes no lleguen a valorar ese aprendizaje. La práctica debe ser parte del acercamiento al valor musical y la teoría debe estar conectada con la vivencia y la experiencia de hacer música. En nuestra labor docente esto significa que debemos ser ecuánimes al momento de dar valor a lo teórico, de dar valor a lo práctico. También representa un reto de no generar división o dualismo entre teoría y práctica. Más bien, debemos conectarlos continuamente. Es decir, y esa es la razón por la cual en muchos programas de música se habla de lo teórico-práctico, como una forma de conectar estas dos dimensiones y de no disociar la teoría de la práctica. Un quinto punto que tenemos que tener constantemente en cuenta es llevar un aprendizaje orientado hacia el repertorio. Esto tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir, con lo de teoría y práctica. Cuando aterrizamos todo lo que se ve en clase, en el repertorio, logramos que todo lo visto tenga una connotación práctica. Logramos también que el estudiante pueda poner en juego lo que está aprendiendo y también le brindamos un contexto en el cual puede interactuar, puede tocar, puede crear con otros. Cuando lo que aprendemos se lleva al repertorio, garantizamos que el estudiante pueda añadir valor a todos los temas que él ve en el aula y a lo que él ve en los materiales que acompañan a cada clase, y también nos aseguramos de paso que estos temas que se ven en diferentes clases se puedan conectar o articular en el repertorio. Ahora bien, es muy importante ser sabios a la hora de recoger o de escoger el repertorio. Un repertorio que se aleje de los temas contenidos tratados en clase o que corresponda a exigencias distintas puede causar un efecto más bien negativo o contrario. Un sexto elemento del ACM es el aprendizaje colaborativo. El ACM se ha tejido creyendo en el alto valor que tiene el aprender con otros y de otros. En este aprendizaje se da valor a las interacciones entre los estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. En estas interacciones todos construimos el proceso de aprendizaje y los estudiantes no solo aprenden de un profesor, sino que aprenden de ellos y entre ellos mismos. Colaboran, se comprometen con el aprendizaje de otro, comparten sus experiencias, generan empatía por el otro, entienden que la diversidad es importante, necesaria y legítima en el proceso de relación con otros seres humanos. En el aprendizaje colaborativo, cada estudiante es responsable de sí mismo y a su vez es responsable del otro. Un séptimo fundamento pedagógico del ACM es el acompañamiento integral. Es decir, creemos que la escuela debe acompañar al estudiante de forma continua, cercana. Existen dos formas en las que podemos y debemos expresar nuestro acompañamiento hacia el estudiante. Uno, mediante un ejercicio de evaluación continua, y dos, mediante la acción tutorial. Vamos a hablar también con detenimiento del tema de evaluación en otro video, pero por ahora es necesario entender que la evaluación no es solo calificar al estudiante. La evaluación continua tiene que ver con el seguimiento y el acompañamiento permanente a quien aprende. Un seguimiento que hacemos cuando analizamos, por ejemplo, sus necesidades o cuando analizamos sus logros, sus dificultades en el proceso.
cuando hacemos una observación continua del crecimiento de esos estudiantes. De hecho, los estamos evaluando y esa evaluación es fundamental para un acompañamiento integral. Otra forma de garantizar ese acompañamiento integral al estudiante es mediante la acción tutorial. La acción tutorial se refiere a la oportunidad que tenemos como profesores de interactuar con los estudiantes, no solo transfiriéndoles unos contenidos y unas técnicas, sino también siendo un referente y una guía valiosa para ellos. En la acción tutorial, los profesores nos preocupamos en ser agentes de transformación para nuestros estudiantes. Nos concentramos en orientarles para la toma de decisiones, en aportarles experiencias adquiridas incluso en nuestras vidas y con los años. En la acción tutorial nos preocupamos en acompañar al estudiante en su crecimiento como ser humano, no solo en el área de la formación musical, sino también en su formación para la vida. Bien, vamos a recordar estas 7 bases pedagógicas que hemos mencionado rápidamente en este video. Primero, una educación integral. 2, un aprendizaje significativo. Y recuerden que dentro del aprendizaje significativo mencionamos con mucho énfasis el tema del ambiente, el proceso y el contenido. 3, una educación por competencias. 4, la articulación entre la teoría y la práctica. 5, y en relación con este último punto, el aprendizaje orientado hacia el repertorio. 6, el aprendizaje colaborativo. Y 7, el acompañamiento integral, y dentro de este mencionamos la evaluación continua y la acción tutorial. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho en este video. Nos vemos en breve para hablar del tema de competencias. Un abrazo.